Benvenuta Pilar Moncel al Festival dei Popoli con il film Una revuelta sin imágenes che fa parte della sezione del concorso internazionale cortometraggi del festival di quest'anno. Bienvenida, Pilar. Y nada, quería preguntarte también para introducir la película algo sobre el comienzo de este proyecto. ¿Cómo encontraste esa historia y sobre todo cómo encontraste la necesidad de pensar qué imágenes puede tener esta historia? Y entonces quería preguntarte cómo se armó el proyecto, cómo, en fin, lograste hacer una película que tiene muchos niveles, en realidad. A pesar del hecho que es un cortometraje, es una película muy compleja, con varios niveles, y después quería hablar de esto también. Pero antes de Nada, es una cómo empezó pregunta, todo. sí, es una buena pregunta para empezar. Tampoco es fácil la respuesta, obviamente, ¿no? Teniendo Claro, tantos niveles como tú comentas, porque yo creo que hay varios lugares por los cuales, o varios caminos por los cuales yo llego hasta esa pieza. Algunas ni siquiera conscientes de que iba a ser un cortometraje, que tiene más que ver con un proceso de investigación que yo estaba iniciando hacía tiempo y con el interés de cuestiones pues que me atraviesan desde hace tiempo también, en mis lecturas, en mis investigaciones cinematográficas, pero también en mis propias investigaciones más teóricas. Entonces, por un lado, yo creo que hay tres elementos que son con los que me llevan finalmente a terminar esa pieza de esa manera. Uno tiene que ver con una preocupación en los últimos años con relacionarme con el imaginario femenino cordobés, que es de la ciudad donde nací, en Andalucía, donde estoy ahora, además, que es un imaginario femenino muy convertido en cliché, estandarizado, muy convertido en una imagen. La mujer cordobesa, de alguna forma, tiene un refrán en España, aparece las mujeres más bellas de España, tienen que ver con estas pinturas del museo que aparecen en el cortometraje, que son las pinturas de Julio Romero de Torres, que es este pintor de finales del 19, pero que está muy inspirado en el 60, en el Renacimiento, y que realiza estos retratos femeninos de mujeres, sobre todo de los suburbios y de las clases populares de la ciudad de Córdoba, de aquí, desde el centro histórico, y de alguna manera retrata un poco la oscuridad del alma que hay ¿no? en esos rostros, en esas miradas. Muy relacionado también con la cultura flamenca, obviamente, ¿no? Muy aficionado al flamenco. Por un lado hay esa relación, digamos, con el imaginario, ¿no?, de la mujer cordobesa. Por otro lado hay un proceso que yo empiezo a hacer también para conocer a algunas mujeres mayores de la ciudad de Córdoba que se dedican a trabajar en el cuidado de las plantas, que también representan como, de alguna parte, un imaginario popular femenino muy importante aquí. Y por otro lado hay este descubrimiento de, leyendo el libro de Silvia Federici, de Calibán y la bruja, Mujeres, y cuerpo y acumulación originaria, sobre este periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, cómo los cuerpos de las mujeres de alguna forma son sometidos y son adaptados son convertidos en uso del capital también de alguna forma, a través de los cuerpos. Habla de algunas revueltas del pan que se dieron en toda Europa, motines del pan, revueltas del pan con diferentes nombres, pero que fueron lideradas por mujeres porque al fin y al cabo las mujeres eran las que llevaban la economía doméstica también, de alguna forma, ¿no? Hubo muchas de estas revueltas en varias ciudades europeas, y yo leyendo ese libro de Silvia Federici descubro que en Córdoba, la ciudad en la que yo nací y me crié, había habido una revuelta el 6 de mayo de 1652. Y para mí fue
fue una sorpresa increíble, ¿no? Porque, bueno, descubres que tu propia ciudad natal tiene una historia oculta de revuelta femenina cuando tú precisamente estás investigando esos imaginarios femeninos tan encorsetados y tan convertidos en cliché y al mismo tiempo neutralizados de alguna manera, ¿no? Porque el imaginario femenino de este cordobés del que te comento, tanto en las pinturas como esta imagen, por ejemplo, de las cuidadoras de patios cordobeses, que es una figura local de aquí muy importante en la cultura popular y también en la promoción turística de la ciudad, son dadas siempre a ver de una manera completamente poco conflictiva, de alguna manera, ¿no? Como un escaparate de algo bello que se puede mirar, que se puede admirar, pero que no tiene detrás una serie de conflictos que tienen que ver probablemente pues, con las cuestiones de clase, con las cuestiones económicas, con las cuestiones de género y con la historia, obviamente. Lo interesante fue que encontré algo que de repente me hacía trabajar a partir de la ausencia de las imágenes de aquellas mujeres, ¿no? Y esa ausencia de las imágenes de aquella revuelta desconocida, que al mismo tiempo creo que la fuerza estaba ahí, que era un hecho oculto desconocido y que además carecía de imagen, cosa que a nivel cinematográfico tiene bastante fuerza, ¿no? Sí, eso me pareció muy interesante, muy impactante, sobre todo, la idea que hay, esa ausencia no produce una imagen sustitutiva, una imagen sino produce la idea, como un montaje, que produce la idea de la necesidad de buscar una imagen. Por eso los varios niveles de la película me parecen están en una relación horizontal, no vertical. No se, no se empieza por la necesidad de la falta de imágenes de las mujeres de esa revuelta, para llegar a una imagen ficcional, para llegar a una posibilidad de, sino la necesidad, que es una necesidad contemporánea también, no es tan, y por eso quería preguntarte si eso tiene, esa idea de la búsqueda, no sé si está relacionada al hecho que en la película hay momentos donde se ve el set, se ve creo, vos también estás en la... Se ve a mí, se ve a mi compañera que me ayudaba con las fotografías y salimos varias de las personas que estábamos en el set y se ven los dispositivos de trabajo de alguna forma, ¿no? El micrófono y... Claro, que es una decisión fuerte, ¿no? Poner... y quería preguntarte por qué decidiste de poner también tu presencia. Pues yo creo que tiene que ver también con esta cuestión de la continuidad o de la pregunta sobre la continuidad, o sea, sobre si las imágenes pueden ayudarnos a, de alguna forma, hacer evidente esos huecos que hay en la historia y qué lugar ocupamos también nosotros en ellos, ¿no? O sea, si de alguna manera esas mujeres que no fueron retratadas, ¿dónde hay que buscarlas? ¿Quiénes son esas otras mujeres? Pero también nosotras como creadoras, yo como cineasta o las compañeras que trabajaron conmigo que fueron técnicas, formamos parte de esa búsqueda de alguna forma, de la pregunta, ¿no? De, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo fueron representadas o no fueron representadas? ¿Y cuáles son las mujeres de ahora y del futuro que podrían volver a generar imágenes en torno a esa ausencia, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, sobre todo, con la necesidad mía de insertarme dentro de la pregunta, ¿no? De esa comunidad de mujeres invisibles de alguna forma, ¿no? Que precisamente con el cine pues, intenta hacer visible de una forma que no evita tampoco los agujeros, los huecos, ¿no? Pero que quiere decir, como tú decías muy bien, evidenciar que están ahí, ¿no? Que hay una distancia entre aquellas mujeres que fueron las líderes de la revuelta en aquella época, las mujeres que están en las pinturas y que fueron pintadas, que de alguna manera también tienen una ausencia propia por cómo han sido utilizadas esas pinturas habitualmente y cómo han sido miradas por las propias mujeres que fueron retratadas, que eran reales, que tenían vidas propias,
y por las que están mirando ahora esas pinturas, y por nosotros que estamos mirando a esas mujeres que miran a esas otras mujeres. Entonces, de alguna forma, como si no hubiera un fin, de alguna forma, ¿no? Como creo que hay algo que tiene que ver con la necesidad de estar preguntándose continuamente sobre, ¿no?, a dónde situamos las imágenes y qué hacemos con ellas, ¿no? Claro, hay como conexiones, ¿no? Entre rostros y tiempos distintos. Por ejemplo, la secuencia las secuencias en el museo son impactantes por eso, ¿no? Porque hay como una relación, como un cortocircuito que se crea entre las mujeres pintadas y las mujeres que están mirando la pintura. Por eso es muy preciso, ¿no?, este momento. Y quería preguntarte algo sobre la realización de esas secuencias. Si hay una mise en scène particular. Quería preguntarte cómo lograste esto. Pues, como te digo, una de las cosas también que fue bastante curioso para mí también este proyecto es que cuando yo lo estaba rodando, este proyecto formó parte de un proyecto expositivo, este material formó parte de un proyecto expositivo, fue rodado para un proyecto artístico, que no tenía como fin producir una película en sí, y en el cual estaba investigando sobre estas cuestiones que te comentaba y en el que se ponía en relación también con otros materiales que yo había rodado con algunas de las mujeres que salen ahí, trabajando en sus patios, con algunos materiales de archivo de la Filmoteca de Andalucía, en el que se representaban a las mujeres alrededor de la relación de las mujeres con las flores y la imagen habitual que hay de la mujer andaluza en relación a las flores y los patios. Y las pinturas de Julio Romero también estaban entrando ahí, unos archivos que encontré gracias a la Filmoteca de Andalucía también sobre un documental sobre la figura de Julio Romero de Torres, en los que ya veía ese ejercicio de retrato femenino que me parecía interesante. Entonces, nada, de alguna forma cuando fuimos a rodar al museo, o sea, yo quería llevar al museo a las mujeres con las que había trabajado en el anterior rodaje, y me parecía que eran poquitas porque eran 3 mujeres nada más, y necesitaba, no sé, tenía la idea de que el eco que podía producirse entre los retratos de esas mujeres en el museo y esas otras mujeres vivas en el presente, había algo ahí en esa distancia entre unas y las otras que iba a producir algo que tenía fuerza, ¿no? También porque para mí esas imágenes, esas pinturas han sido muy importantes desde que era muy, muy niña. Es como el primer museo al que yo he ido en mi vida y que iba a menudo con mi padre los domingos. Entonces, un museo con unas pinturas con las cuales he tenido una relación imaginaria bastante fuerte, ¿no? Siempre me parecieron que eran como pinturas de mujeres que estaban desafiando de alguna manera, ¿no? Que te decían, ¿qué haces ahí mirando, no? Y eso me quedó ahí cuando no es esa lectura habitual que hay de esas pinturas. En España son muy conocidas. Han estado en billetes, en monedas, en cajas de cerillas, en portadas de libros ¿no? de grandes tiradas masivas, de libros de bolsillo o de revistas. Son como De alguna forma... Son como icónicas. Son muy icónicas, sí, son imágenes icónicas de la feminidad de alguna forma. Entonces, nada, sí que quería hacer jugar, por un lado, ese recuerdo que yo tenía de mi relación con esas imágenes de niña, de ver esas imágenes y esa fuerza que me transmitían y esas preguntas que me transmitían, como que quería como volver a, ¿no?, tratar de construir algo que tuviera que ver con esa fuerza. Y por otro lado, que quería llevar a estas mujeres con las que había trabajado, porque estas mujeres ancianas, las ancianas, algunas de ellas eran vecinas de algunas de esas mujeres que salen retratadas en las pinturas de los mismos barrios. Digamos que de alguna forma las mujeres ancianas que salen en el cortometraje tienen la edad que podrían tener esas mujeres jóvenes de las pinturas. Y son vecinas de aquellas, ya murieron, pero podrían ser ellas. Uh-huh. Realmente, podrían ser ellas. Entonces luego introduje algunas otras mujeres más, porque me parecía como que hubiera otras generaciones también, precisamente para hacer esta relación más fuerte hacia el presente, ¿no? Entonces pues convoqué a algunas personas que conozco en Córdoba, amigas, familiares,
y que podían venir ese día y ese día fuimos a rodar. Yo solamente les comenté que estuvieran paseando por el museo en silencio, observando los cuadros que les interesaran más, y sí que una vez estando allí, pues a lo mejor les decía que se quedaran un ratito más en algún lugar determinado, para mirar los cuadros, sobre todo para hacer los contraplanos de los cuadros. Luego filmé con la iluminación del museo. No tiene iluminación extra. Entonces, la misma iluminación que tienen los cuadros tienen las mujeres retratadas mirando los cuadros. Claro. Y no hay mucho más. Es como un encuentro. Para ellas fue bastante importante la actividad, de alguna forma. Yo creo que el hecho de proponerle ir al museo, algunas de ellas fueron juntas, por ejemplo, ¿no? Una iba con su hermana, con su sobrina y con la niña pequeña, otra vino con su prima, venían en pequeños grupos de mujeres. La única directriz que tenían era estar en silencio y observar los cuadros que más les interesaran. Podían hablar sobre ellos si necesitaban, sentían la necesidad de hacerlo, y estuvimos probablemente 3 horas en el museo. Ok. No, claro, así se entiende la idea de conexión que hay entre las personas, como las mujeres pintadas y las mujeres que visitan el museo, la conexión que uno siente, que se termina explicada en la manera en la cual lo filmaste y lo armaste. Bien, me parece que, bueno, terminamos el tiempo de la entrevista y agradezco mucho a Pilar Moncel y dico a todos los que van a ver il film, la pellicola, buona visione e grazie. Gracias, gracias a ti. Buena visión.